Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. La decisión de Mauricio Macri de impulsar la ley de aborto fue vivida como una traición por la mayoría de los argentinos. Gracias al feminismo estamos cambiando la historia del mundo. Toda la sociedad es una sociedad más libre hoy. Yo tengo una convicción de que la vida es algo tan maravilloso, tan único, que aunque lleguen circunstancias no pensadas, tiene que primar esa alegría que te genera. Durante toda la campaña electoral, Macri se había mostrado provida. Incluso pocos meses después de haber asumido, hasta asistió a un congreso eucarístico en Tucumán, donde recitó una oración y pidió por los niños por nacer. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos para hacer una patria fraterna y solidaria, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Todo lo pedimos confiando en la intercesión de la Virgen tan amada por nuestro pueblo y que nos acompaña desde siempre en Tucumán. Sin embargo, en febrero de este año, el lobby abortista internacional se ponía en marcha con toda su fuerza en el país. Lo que ha dicho el presidente en el tema del aborto es que la sociedad tome la decisión que quiera tomar la sociedad, no va a haber un veto. Eso ya está definido por el presidente. Acordate de esta sigla, el T20. El T20 es un grupo que reúne a la élite intelectual del grupo de los 20 países más desarrollados del mundo. El T20 se reunió a principios de febrero en Buenos Aires y envió el primer mensaje claro al gobierno. ¿A qué no sabes quién compartió el workshop del T20 y les pidió ayuda para solucionar los problemas de la Argentina? El jefe de gabinete, Marcos Peña. Y efectivamente, 2 o 3 semanas después, en la apertura de sesiones del Congreso, Macri respondió dando la señal de largada para imponer el aborto en la Argentina. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. De esta manera, Mauricio Macri cumplió con lo que le exigen los organismos internacionales y los mercados. Cuando los hombres más poderosos del mundo vengan al país a fin de año para la reunión del G20, al que la Argentina pertenece, Este foro del G20 ha puesto esto en espacio central de la agenda. Macri debería tener los deberes hechos. Pero por si no había quedado claro el mensaje, Amnistía Internacional se lo recordó a Macri en la discusión sobre el aborto en el Congreso. En los últimos 3 años, Argentina fue interpelada directamente por organismos internacionales de derechos humanos a despenalizar el aborto. Queremos pertenecer a la OCDE. Justamente, uno de los objetivos de Macri es que la Argentina sea aceptada como miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Macri espera que ingresando en la OCDE llegue la lluvia de inversiones que anuncia desde antes de ser presidente. ¿Quedó claro o lo repetimos? Por ese motivo es que días después de la media sanción a la ley de aborto, Mauricio Macri recibió a la diputada Silvia Lospenato, una de las feministas que impulsó el proyecto. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Y durante la sesión, Macri había liberado a sus operadores, Marcos Peña, Fernando de Andrés y Pepín Rodríguez Simón, entre otros, para dar vuelta el voto de los diputados que iban a rechazar la ley. Como si todo esto fuera poco, ¿sabes quién es el dueño del laboratorio que produce el Oxaprost o misoprostol, una de las drogas que provocan abortos? El dueño es Gregorio Sidar, vicepresidente de Boca cuando Macri era el presidente del club. No. Gregorio Sidar, que era el directivo de Boca, amigo de Macri. Somos Macri en ese momento. Por eso, cuando te hablen del debate por el aborto, acordate que todo esto empezó con una oración y una promesa. Mis felicitaciones para todos, sabiendo que este debate continúa ahora en el Senado.